Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Estamos viendo este tema, ya hemos visto propiamente un capítulo, servidores gozosos de la palabra en un cambio de época. Y hemos visto un punto principal ayer, que esta palabra de Dios es suya, es revelada, es inspirada por el Espíritu Santo y hay que recibirla dejándose sorprender. Contemplación es dejarse sorprender, no manipular la palabra. Pero ya vimos el tema ayer, lo explicamos, tendrán un texto al final que se les enviará. Y pasamos al segundo punto. Somos servidores gozosos de la palabra celebrada y vivida. Vamos a ver que esto es muy importante para la situación en que nos encontramos actualmente, pues todos los pueblos tienen una tradición, una cultura, y tienen un legado y una herencia muy doctrinal, muchos de ellos. Nosotros también. Sí, pero la novedad es que el mismo Dios que se ha hecho hombre, se ha hecho encontradizo, y además se actualiza. ¿Ven? Lo que llamamos celebración y vivencia, esto se actualiza. El momento culminante es la Eucaristía. Lo que sucedió en toda la vida de Jesús, desde la encarnación hasta la resurrección, como punto culminante en la muerte, acontece en el momento eucarístico, como sabemos. Bien, pues toda la liturgia es la palabra de Dios que llega y se hace presente, se hace contemporánea. Es Jesús que habla al corazón. No solamente cuando dijo esto, hizo esto, pensaba en nosotros, sino que ahora nos lo dice de corazón a corazón. Pero como he dicho, este tema es en un cambio de época. Hoy el mundo tiene una mentalidad de especialidades. Todo se quiere concretar. Síntesis de dónde venimos y a dónde vamos. Y uno de los temas más actuales hoy en los pensadores es la antropología. Y hace años, desde luego, pero hoy se habla incluso de una humanidad, será transhumanidad. O sea, como hay una posverdad, habrá una poshumanidad. Se habla incluso de la máquina artificial, etcétera, ¿no? Inteligente, inteligible. Bien, nosotros los cristianos tenemos una respuesta. La respuesta es el misterio de Jesús. Ante el misterio del hombre, tenemos el misterio de Cristo que acontece, ¿no? Entonces, todo lo que nos puede suceder en la historia es Jesús que nos acompaña. O sea, esto es nuevo. No existe ninguna religión, respetando todas las religiones, porque todas son una búsqueda de la verdad y el bien y, por tanto, de la trascendencia. Dejemos de estar los errores que pueda haber. En nuestro caso es Dios que se ha hecho hombre y desde el día de la encarnación está unido a cada persona, no por unión hipostática. Pero esto lo dice el Concilio en Gaudium Spes 22. Desde el día de la encarnación Jesús está unido a cada persona, a cada ser humano, lo acompaña. Es como una parte de su ser, es decir, somos como su complemento, que diría San Pablo. Esto lo expresó el Papa Benedicto precisamente en su primera homilía del año 2005, allá en la Plaza de San Pedro, cuando en medio de la homilía dijo: somos un pensamiento de Dios. ¿Y qué significa esto? Pues cada persona está pensada en Cristo, está programada en Cristo. Y curiosamente, ya que hoy celebramos y recordamos el paso hacia el cielo de la Madre Inés, de Beata María Inés, ella decía: soy un pensamiento de Dios. En Benedicto XVI es en plural. Bueno, soy es cada uno, significa todos, cada uno, todos. Esto es maravilloso. O sea, el ser humano es auténtico si se realiza amando
como Jesús. ¿Y esto cómo lo hará? Pues en un encuentro con Cristo. Entonces el cristianismo es solo un encuentro con Cristo, pero Cristo resucitado, el Verbo encarnado. Ahora bien, nosotros los cristianos tenemos ya 20 siglos de historia. En estos 20 siglos de historia, la palabra de Dios ha ido resonando, que viene de antes, ya sabemos, el Antiguo Testamento, pero ahora es Jesús. Y yo diría que en 20 siglos que estamos caminando, estamos solo al inicio. Es una frase que dijo una vez el Papa Juan Pablo II. El cristianismo después de 20 siglos está comenzando. Y tantos santos, y tantos mártires, tantas personas buenas, desconocidas. Y es que vamos hacia la visión y posesión de Dios. Mientras tanto caminamos y celebramos. Ahora nos encontramos con una realidad que es un poquito compleja, aparentemente. Hemos dicho palabra celebrada, pues es toda la liturgia. ¿Y qué es toda la liturgia? Pues el año litúrgico. Está en torno a la Navidad, que es la Encarnación, pues es Adviento y Navidad. Está en torno a la Pascua, que es la muerte y resurrección, la venida del Espíritu Santo, pues Cuaresma, Pascua, Pentecostés. Muy bien. Y todo el año tenemos los textos distribuidos y los vamos meditando. Yo diría, les invitaría ahora a hacer un poco de ejercicio espiritual interno y volver a los inicios, que no perderemos nada, ¿eh? En los inicios está todo. Los primeros años del cristianismo, ¿qué había del año litúrgico? Pues el domingo, ya lo dice el Apocalipsis, ¿eh? En el primer capítulo de Apocalipsis habla del día del Señor. Se reunían los cristianos. ¿Y qué es el día del Señor? Pues el día que resucitó. O sea, el día primero de la semana es ya el día del Señor. Después del sábado es el día del Señor. Era toda la fiesta. No tenían más fiesta que esta. Solo que un día al año era el aniversario anual. Entonces había un poco más de fiesta. Pero ya estaba todo. ¿Y qué tenían? Esto lo encontramos en los textos primitivos, ¿eh? Ya tenemos en el siglo II y siglo III textos, no como ahora, pero sencillos, pues se reunían, escuchaban la palabra predicada por los apóstoles, oraban. Había un momento en que se hacía el presente del Señor en la Eucaristía por las palabras del ministro, todos respondían amén. Recibían no solo la palabra, sino la Eucaristía, el partir del pan, y luego pues tendrían que compartir con los hermanos. Ya aquella pequeña comunidad, comunión, coinonía, vivir juntos, lo tenían todo en común, compartían los bienes, iban hacia afuera, hacia los necesitados, los pobres, porque Jesús redimió a todos y había que hacer llegar esto a todos. Ahí tenían toda la celebración de la palabra, era esto. Hoy, después de 20 siglos, tenemos tantos textos preciosos que no hemos de perder. Pero no perdamos el inicio, porque ahí está todo, el domingo, el día del Señor. Vamos a ver entonces así, qué es lo que le gustaba recordar al Papa Benedicto ya varias veces. Cuando hubo la persecución en la Iglesia, desde el principio, los emperadores quisieron destruir totalmente el cristianismo. Y una de las normas que dieron es prohibir bajo pena de muerte que se reunieran el día del sol, que es el domingo, decimos nosotros. Pues los cristianos no obedecieron, condenados a muerte muchos, sobre todo los de Vitene. Y constan las actas porque les preguntaron por qué han desobedecido. Es que nosotros no podemos prescindir del día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Jesús resucitado que se hace presente, habla al corazón, se hace pan partido y nos hace a nosotros pan partido para los demás. ¿Esto es todo? Aquí está todo el credo. Encarnación y redención. Están todos los mandamientos, porque es el mandato del amor. Están todos los sacramentos, porque se supone el bautismo.
Y los sacramentos son signos de Jesús resucitado en momentos especiales de la vida, sobre todo la Eucaristía. Está todo allí. Entonces, era imposible que un cristiano prescindiera del Día del Señor. Ahora bien, aquí viene la novedad. Llega el siglo IV, las persecuciones aminoran y consta por uno de los sínodos o concilios de Elvira, en el sur de España, junto a Granada, y los sínodos se comunicaban entre todos. La Iglesia del Mediterráneo, incluso hacia el oriente, se comunicaban. Y constatan que ya muchos cristianos no iban al Día del Señor. Pues no había persecución, se habían anquilosado, secularizado, decíamos hoy, y claro, esto era tremendo. Y es cuando empezó a nacer el precepto dominical, que no tendría razón de ser. Precepto dominical antes del siglo IV es un absurdo, ¿no? Incluso hay un estudio actual, bueno, más bien ya un poquito ya de antes, del cardenal Newman, que es santo, como sabemos, está canonizado. Él estudió por qué los cristianos impactaban tanto al Imperio Romano. Y unos dicen, hombre, por el martirio que daban la vida, otros dicen, por los milagros que hacían, por la santidad. Y él dice, sí, pero hay algo esencial que veían en los cristianos, que estaban relacionados con Jesús, no podían prescindir de él. Aquí viene entonces el desafío para nosotros. La palabra de Dios, si no es celebrada, va a ser difícil que uno la encuentre de verdad. La meditación personal es necesaria, pero supone celebrarlo, sobre todo el domingo. ¿Cuántos van a misa el domingo? ¿Bien? En Europa, la ciudad donde van más a misa, la capital, es Roma. No pasan del 20%. En muchos sitios es menos, mucho menos. Los católicos, Y entonces, ¿qué sucede? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, se está desinflando. Entonces, tenemos un problema que se ha planteado muy fuerte. Algunos lo tergiversan, y critican de otra manera. Pues hay en Alemania una realidad que ellos constatan. Cada año se les van más de 100.000. Perdonen si yo digo ahora una opinión. Es exagerada, pero es para comprender. Yo digo, no se van. No estuvieron. Hoy precisamente, que es el día de Santa Magdalena también, hay una lectura, no en el día de la fiesta Magdalena, sino una lectura normal que es del Kempis, que dice que quien ha encontrado a Cristo vive en sintonía con sus sentimientos. Entonces tenemos en María Magdalena que no puede prescindir de Cristo. Y cuando los ángeles le preguntan, ¿qué buscas?, ella exagera. A ver, buscó, pues lo han robado. Pero cuando Jesús le pregunta, le dice, ¿a quién buscas? Y finalmente la llama por su nombre. La cosa cambia. Un cristiano es uno que celebra la palabra, la medita ya personalmente y la celebra, sobre todo el domingo, el día del Señor. Esto hay que recuperarlo. Ya sabéis que Juan Pablo II, el año 1998, nos dio un documento, Dies Domini, en que quiere recuperar el domingo. Y en este domingo, como resumen, pues es la comunidad, como en el cenáculo, allí eran 120, después ya es, en toda la humanidad hasta el cristianismo, se reúnen en sintonía de oración con la Madre de Jesús, como en el cenáculo. Y ahí se escucha la palabra, se ora, se vive del pan partido y se convierten en pan partido. Coinonía, un solo corazón y una sola alma. Y lo tenían todo en común. ¿Cuántos cristianos que van a misa? De este 20% que van a misa, si van 20%, ¿cuántos participan en la misa de esta manera? Muy poquitos. ¿Y qué ha hecho el predicador? Ven, aquí es un desafío. No acuso a nadie, al contrario, es
falta algo, no lo sé. Pero un cristiano se reúne, sobre todo el día del Señor, y es normal, si se puede que sea cada día, porque está la palabra, Jesús Eucaristía y Jesús en medio de los hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues un encuentro con Él. Fíjense, lo que estoy diciendo lo encontrarán mejor en el texto, el segundo capítulo, que es palabra celebrada y vivida, y está el texto comentando los documentos y citando los que ahora no cito. Pero fíjense, recordando textos bíblicos sencillos, si es el capítulo 6 de San Juan, que es Cafarnaún, es la primera parte del pan de vida, que es Jesús palabra. Y hay que creer y encontrarle. El que cree y lo encuentra, pues no tiene hambre y tiene sed. Y la segunda parte es la Eucaristía. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. ¿Ven? Y es un camino, es propiamente la celebración de la misa. Y al final viene el desafío. Algunos se marchan y Jesús pregunta, ¿y ustedes quieren marchar? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ven, el capítulo 6 de San Juan. El capítulo 24 de San Lucas, que es de Emaús, que ya conocemos bien, son los dos discípulos que marchan tristes. Jesús se hace encontradizo, habla el corazón se conmueve, no se dan cuenta, les explica las Escrituras, llegan a Emaús, hace ademán de pasar, le invitan a quedarse, parte el pan, lo reconocen. ¿Qué han de hacer? Volver a los hermanos, a construir la comunión, a ser un solo corazón y una sola alma. La palabra se hace Eucaristía y se hace comunión. Pues el capítulo 21 de San Juan, que es una cosa parecida, es la pesca en el lago, ¿no? El último milagro de Jesús resucitado. Pues toda la noche no han pescado nada. Es la iglesia que camina, que es peregrina, tiene sus dificultades. Y la palabra se hace carne, que es Jesús en la orilla, entre la bruma, y les pregunta, porque no tienen nada. Les da una indicación, obedecen, se hace el milagro, se dan cuenta que es Él, es el Señor. ¿Ven? Es la primera parte de la misa. Van y se encuentran con Jesús mismo, preparando ya el desayuno, que decimos, ¿no? Pues el pan y el pescado es Él. Y después viene el examen de amor. Fíjense que esto es la palabra celebrada. Aunque uno lo esté leyendo, estudiando, una lectura espiritual, un estudio teológico, una meditación, sí, pero todo esto va hacia la Eucaristía y la comunión eclesial. Y si no, pues no habría cristianismo. Les voy a poner aquí un texto también para entender esto. Esto ya sería una suposición, que está bastante basada, pero por si acaso. Se supone que el primer texto que tuvieron los cristianos, el primer texto escrito, aparte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, salvo que tuvieran notas, se le llama logia, pues parece que el primer texto es la carta a los Gálatas. Antes de San Mateo, San Marcos, Lucas y claro San Juan, que es más tardío. ¿Y qué dice la expresa de los Gálatas? Mi amor se entregó por mí. No soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. Es un cristiano que ha encontrado a Cristo resucitado. Pero ahí viene el texto clave, que sería el querigma, el primer anuncio. Es el Gálatas 4 y siguientes. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer. Es el primer texto mariano del Nuevo Testamento. Dice la mujer, es la madre de Jesús. ¿Y por qué? Para que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo y pudiéramos decir Padre. Entonces yo sufro dolores de parto para formar a Cristo en ustedes. Y la Iglesia, la Nueva Jerusalén, es nuestra madre. Es el capítulo 4 de Gálatas. Esto es la palabra celebrada. Ahora, otro hecho que este es de San Pablo, lo conocen bien, ¿no?
cuando San Pablo ya ha hecho sus grandes viajes, el tercer viaje, se supone 10 años de viaje, pasa por Mileto, invita a los presbíteros ancianos de Éfeso, vienen, la comunidad, y les hace el discurso famoso del capítulo 20 de los Hechos, y dicen, cuiden bien del rebaño que ha sido comprado con la sangre del Hijo de Dios. El rebaño de Dios que ha sido comprado con su sangre de su Hijo. Esto es todo, ¿ven? O sea, ¿qué hay que hacer? Estamos en una comunión que hay que construir continuamente. ¿Cómo? Dando a Jesús palabra, dando a Jesús pan de vida y haciendo de la comunidad pan partido. Mandato del amor, bienaventuranzas, evangelio. Entonces, un cambio de época. No admitirán el evangelio si no lo ven. Hay una frase que ha dicho varias veces el Papa Francisco, algunos la han criticado, pero es ya de Benedicto XVI. El Evangelio se comunica por contagio. Lo dijo Benedicto XVI en Aparecida. Lo ha repetido el Papa Francisco. ¿Qué significa? No significa que no hay que anunciar, urge. La caridad de Cristo me urge. Sí, pero miren, tenemos millones de no cristianos en Europa. La primera vez en la historia que tenemos todas las culturas y todas las religiones, y un poco en todas partes ya por la vía telemática ahora, todas las culturas, todas las religiones se encuentran a nivel global. Nunca había sucedido en la historia. Se encuentran ya en sentido concreto geográfico por las migraciones, aquí mismo en Europa, pues bienvenidos, ¿por qué no? La tierra es de todos, somos una sola familia. ¿Ven a Jesús en nosotros? ¿Cómo lo van a ver? Si no tenemos tiempo para meditar en el corazón. ¿Ven? Este es el desafío. Entonces es una palabra celebrada. Y es celebrada durante todo el año. Ven, y aquí sería la gran ventaja que tenemos. Porque yo he puesto el ejemplo de la iglesia primitiva. Aquello es nuclear. No significa que nosotros somos mejores, pero nosotros tenemos una herencia. La palabra de Dios no es estéril. No aumenta como revelación, aumenta como luz y emociones. Y cada época el Espíritu Santo va dando luces nuevas que se heredan y se comunican. Y cada santo, hoy recordamos a Madre Inés o a Santa María Magdalena, ¿no? Pues es una persona forjada por la palabra, por la Eucaristía. Y esto se comunica y crece. En este sentido, San Gregorio Magno decía, el Evangelio crece. No crece la revelación, crece el sentido de entenderlo, de vivirlo. Pues tenemos ahora una gran ventaja. Tenemos en torno a la encarnación, aunque celebramos la Anunciación otro día, pero es la Navidad, con la preparación del Adviento. Aquella semana, por ejemplo, ven aquí una desgracia, podríamos decir. Aquella semana posterior a Navidad o aquella semana posterior a Pascua, que era en los siglos pasados un momento especial para vivirlo y estaba programado. Hoy es imposible. Está el turismo de masa. Por cierto, ahora dicen que por la epidemia actual el turismo de masa va a desaparecer. Ya veremos. Pero ya aquella semana después de Navidad, que era el encuentro con Jesús recién nacido, aquella semana después de Pascua, con los evangelios de cada día, que es el encuentro con Jesús resucitado, ha desaparecido. No ha desaparecido el texto, pero la misma comunidad cristiana no tiene tiempo. Está desinflada. Pues esto hay que recuperar. ¿Ve? Y claro está, el punto de referencia de la comunidad primitiva es como punto de referencia solo, pero el Espíritu Santo ha ido dando gracias, y por ejemplo las fiestas de María, las fiestas de los santos, y pues tenemos cada persona, cada santa, cada santo
pues que nos estimula en este sentido. Ya tenemos pues hasta aquí lo que podríamos llamar la palabra celebrada. Después en el texto, como he dicho, tienen la explicación técnica que lo tendrán y se lo van a enviar. Y ya, yo lo indico aquí con textos del concilio, del posconcilio, Sacrosanctum Concilium concretamente, ¿no? Y cómo pues la Iglesia tiene este tesoro. Y es la novedad que tenemos, porque esta palabra, por ejemplo, ¿no? Acontece en este sentido. Nosotros los sacerdotes pues vamos siguiendo ordinariamente las fiestas del día. Ya sabemos que si hay una fiesta especial o una celebración especial o quizá pues un retiro, un encuentro, algunas veces podemos cambiar los textos. Muy bien, se puede. Hay motivo de sobras y nos lo permite la liturgia, pero no perder el sentido. Mejor es, salvo un motivo especial, celebrar el texto del día, porque es la comunión de los santos. Los textos que hemos meditado hoy de Santa María Magdalena, por ejemplo, si hemos seguido la fiesta, los han meditado en toda la Iglesia. Esos son gracias de Dios que se acumulan y se comparten porque somos un solo corazón y una sola alma, no solo en los bienes espirituales, en materiales, en los bienes espirituales especialmente. Entonces Jesús que está presente siempre en la Iglesia. Y es el sacerdocio de Cristo que nosotros representamos, cada bautizado participa y nosotros lo representamos de un modo especial. Entonces tenemos la liturgia, pues que tiene un momento culminante, como sabemos, en la Eucaristía. Bien, aquí tendríamos una pequeña observación. En el mismo Concilio Vaticano II, al hablar de los sacerdotes, se les dice de la Eucaristía que es la fuente y la cumbre de la evangelización. Dice. ¿Y qué es evangelización? La palabra con los sacramentos y todo lo que tiene la Iglesia, comunicarlo. La fuente y la cumbre de la evangelización, la Eucaristía, lo cual supone la palabra y la comunión. Es Jesús que se hace presente como palabra, como pan de vida, Eucaristía, y en medio de los hermanos. Son las tres facetas, y aunque hay una principalidad en algún aspecto, pues esto es del Vaticano II. Y por tanto, no estaría bien hacer esta pregunta que se ha hecho a veces en reuniones. ¿Usted qué prefiere? ¿Sacramentalizar o evangelizar? No está bien hacer estas preguntas, son ridículas. Esto es tergiversar la terminología. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es palabra, sacramentos y comunión. ¿Cómo me dice usted? ¿Usted qué prefiere? ¿Sacramentar o evangelizar? ¿Sacramentalización o evangelización? Está usted jugando con palabras. Este dilema no existe. Es Jesús, anunciado, hecho presente en la Eucaristía y que me esperan los hermanos. Esto es la evangelización, que incluye todo, ¿ven? Bueno, ya tenemos esta faceta, ahora pasamos a la otra faceta de hoy, porque al final, como vimos ayer también, lo hemos de aplicar con el itinerario que siguió Madre Inés, que nos estimula, recordando también a los santos. Esta palabra celebrada, hoy hemos celebrado Santa Magdalena y hemos recordado, como no, nosotros también la Madre Inés, que aunque no es su fiesta, que es otro día, lo hemos recordado. Pero esta palabra tiene que ser vivida. O sea, tiene que hacer santos. Y aquí tenemos un desafío. Perdonen la aplicación, pero es para entenderlo. Cada día nosotros, los sacerdotes, cuando decimos las palabras del canon, la oración eucarística, pedimos por toda la Iglesia que llegue a la perfección por la caridad. Esta Iglesia, esta comunidad, escucha la palabra, vive de la Eucaristía y se hace partido por el mandato del amor. Que llegue a su perfección por la caridad. Ahora mi pregunta es, ¿en cuántos planes de pastoral hay la explicación del camino de santidad?
Es mi pregunta. Hay que cambiar muchas cosas. El Papa dice una expresión que también se la han criticado, conversión pastoral. Pues claro, ¿qué significa? Pues que se ha de convertir el pastor, conversión pastoral del pastor. Y claro que cambiaron las estructuras, ¿cómo no? Hay que buscar siempre mejores andamios. Y las piedras vivas. Andamios hay que mejorarlos. Oiga, pero pedimos por la Iglesia que llegue a la perfección por la caridad. Si no hay santidad, pues no ha habido palabra de Dios, ni ha habido Eucaristía, ni hay comunión, ni hay Iglesia. Bien, ahora también hago otra aplicación, perdonen la aplicación que puede ser exagerada, es verdad, pero para entendernos, lo que nos ha pasado con la epidemia, que todavía sigue en estos efectos que conocemos, ¿no? Pues ya antes sabemos que en nuestras parroquias, en nuestras ciudades, en nuestras diócesis, había mucha gente pobre, sin trabajo, pero ahora todo esto ha aumentado. Sí, pero es que no podemos ir porque nos contagiamos. Mire usted, hay que cambiar muchas cosas. Una parroquia es auténtica si es coinoría, que lo tienen todo en común y se sabe quién está enfermo y quién no tiene trabajo y quién tiene necesidad de algo y no esperar que venga una epidemia. Viene la epidemia y descubre los pasteles, saca los trapitos al sol. Dice, es que no podemos ayudar a estas personas porque nos contagiamos. Pero oiga, si la parroquia estuviera organizada, en la farmacia y en las tiendas de comestibles, sabrían por encargo de la parroquia que si viene un pobre, le van a dar lo que necesita. ¿Quién se lo va a dar? La comunidad. ¿Qué comunidad tenemos? ¿Existe la coinonía? Si no existe la coinonía, es que no se ha predicado la palabra. No se ha vivido la Eucaristía, faltan santos. Bueno, en este sentido, no quisiera exagerar, es para entender, porque yo creo que estamos mejor ahora que en nuestras épocas, pero es el camino de santidad. El Papa Francisco, que nos invita precisamente a este servicio de la palabra, que es también celebrada y vivida, nos ha dado un documento sobre la santidad. Y precisamente en este documento hay 2 números que hablan de la palabra, muy concretos. Dice el número 156. Es la lectura orante de la palabra, pertenece al corazón y a la identidad de la misma vida cristiana. Lectura orante de la palabra. Lectura puede ser que me lo prediquen o que yo lo lea. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. Y es cuando habla de la santidad, es todo el documento de la santidad. El número siguiente dice, y esto es Jesús presente por su palabra, su Eucaristía, la comunión y la misión. Entonces, ¿qué hay que hacer? El Papa insta al discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Estar atentos, ¿qué me dice el Espíritu Santo? Es decir, la acción amorosa de Dios que atribuimos al Espíritu Santo es común a las 3 personas, ya sabemos, ¿no? ¿Qué me dice la acción amorosa de Dios? Hoy, al meditar la palabra, al celebrar la Eucaristía, al vivir la Iglesia, las noticias de la Iglesia, Entonces, es un discernimiento que me lleva al encuentro. Un cristiano es uno con quien Cristo resucitado se ha hecho encontradizo. ¿Cuántos cristianos tenemos? Este es el problema. Pues dejarse sorprender por el amor de Cristo. Entonces el resumen sería, no ven el Evangelio si no lo ven en nosotros. El Evangelio se contagia, hay que anunciarlo, y hay que escribir, y hay que explicar, ya se entiende, ¿no? Pero se contagia, deben ver las bienaventuranzas, deben ver el manantial del amor y el Padre Nuestro. ¿Bien? Un problema muy serio que tenemos hoy en Europa también y en otras partes, pero hay miles
de cristianos, también católicos, miles, que están buscando una experiencia nueva de oración que no le llaman oración. Prescindamos de la terminología, le llaman yogas como sea. El yoga en sí mismo sería nada más que una interiorización, pero la cosa se mezcla con otras cosas. Oiga, el cristiano que ha encontrado a Cristo no necesita de esto. Y ahora perdonen que les ponga la anécdota, es quizás una falta de humildad por mi parte, pero es lo que me pasó a mí una vez. Estaba en Bombay, en el aeropuerto, bloqueado porque no tenía el visto y tenía que esperar a otra vía. Aquello se arregló después, precisamos el cómo. Mientras estaba allí, estaba leyendo Santa Teresa. Y se acerca un señor, me dice, yo soy budista. ¿Me permite unas preguntas? Sí. ¿Usted es católico? Sí. ¿Qué yoga emplea usted para estar tan tranquilo? Así me dijo. Mire usted, yo tranquilo no lo estaba mucho. Pero mire, nosotros los cristianos no vamos solos. Estaba leyendo aquí Santa Teresa, que dice, con tan buen amigo presente, todo se puede sufrir. Pues el cristiano que no encuentra a Cristo en la palabra, en la Eucaristía y en la comunidad, va a buscar otras cosas, y hay miles, perdonen la aplicación, hay miles en Barcelona, que se organizan de mañana para ir a saludar al sol. Pero no como San Francisco, el hermano Sol, la hermana Luz. Para hacer gestos de gimnasia y invocaciones, dicen que les relaja. Bueno, perdonen, pero no ven a Jesús en nosotros. La culpa es nuestra. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues miren, ayer se publicó un documento que no es ninguna obligación, porque es de la Congregación del Querón, que está aprobado por el Papa, no es normas nuevas, es un resumen y precisamente tiene esta expresión. La conversión pastoral de la comunidad parroquial para servir la misión evangelizadora, al servicio de la misión evangelizadora. Mañana haremos referencia. Pues la parroquia no puede ser coinonía, comunión, familia, un solo corazón y una sola alma, si no vive pendiente del encuentro con Jesús Palabra y Jesús Eucaristía. Bueno, este es el desafío, ¿eh? Entonces también encontrarán, como he dicho en el texto, yo tengo el texto, pero he preferido no leerlo, ¿no? Ahí tendrán los documentos resumidos, no es muy largo, ¿eh? Y luego pues viene ahora la aplicación concreta que hacemos cada día y hoy de modo especial. Ya he dicho el porqué, ¿no? Nos reunimos un grupo de sacerdotes ya hace muchos años, vienen unos, vienen otros, y es para que cada uno luego, si es diocesano, en su diócesis, si es religioso, en su comunidad, ¿eh? Y viva esto con su obispo, con su presbiterio, formando aquella familia sacerdotal, ¿eh? Todo. Y tomamos una figura que siempre es Madre Inés, pero recordando que hay otras figuras, ¿eh? Hoy es Santa Magdalena, ¿no? Pero Madre Inés. Ya he dicho antes esta frase suya, que es tan sencilla, soy un pensamiento de Dios. Ustedes leen los escritos de Madre Inés y lo tienen en el itinerario que van a recibir, ¿eh? Y ven, pues, ¿qué es esto? Pero es cada uno. O sea, una persona santa que escribe no esclaviza a los lectores. Les ayuda. Si lo dice en primera persona, es para decir tú. Pues el Papa Benedicto que dijo, somos un pensamiento de Dios. Me dio tanta alegría al escuchar eso. No es que él haya leído Madre Inés, puede ser, ¿no? Pero es la sintonía, ¿eh? O bien una frase que ella dice mucho, que está también en San Francisco de Sales, pero que ella lo escuchó de su papá. ¿Qué es orar? De su papá. Pues es hablar con Dios de corazón a corazón.
Es esto. ¿Y qué es corazón? ¿No? Pues corazón. María meditaba en su corazón. Y hay una frase suya que sí que la leo de ella, porque tienen, o tendrán después cuando reciban, dice, ahí está todo, dice, que es la palabra del Maestro la que lo purifica, ya que el verbo es la palabra, etc., ¿no? Es que escuchando la palabra divina, penetrándose de ella, gustándola, rumiándola por el don de la sabiduría, viene el alma a despojarse del hombre viejo y a revestirse del nuevo. Es la doctrina paulina, ¿no? Y hacer suyos los conceptos del Maestro y apropiarse su lenguaje, sus sentimientos, sus modales. Es lo de San Pablo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y qué son sentimientos? Los sentimientos son criterios, valores, actitudes. Pues es interesante, ¿eh? Es decir, es de corazón a corazón. Pues la palabra, ayer les ponía este caso, llega la palabra, yo quisiera encontrar muchas ideas. Bueno, mira, Santa Teresa tuvo el fallo, antes de decidirse a ser santa, tuvo muchos fallos, ¿eh? Y un grande fallo que tenía es que en su monasterio ella se dedicaba a leer libros sobre oración y lo explicaba a los demás, y ella no lo cumplía. Se convirtió después, ¿eh? Después ella recuerda eso, ¿eh? Que no lo cumplía. ¿Y por qué no lo cumplía? Es que, dice ella, se pone a escribir para las religiosas. Les escribe un libro, Camino, se llama Camino de Perfección, ¿eh? Y otros, ¿no? La vida también les cuenta. Y cuando explica la samaritana, que va al pozo a buscar agua, pues esto, ella está entusiasmada de la samaritana, ¿eh? O de la Magdalena. Pues ir al pozo, y entonces mira, está el pozo, está la fuente y está la lluvia. Tú vas al pozo con un pozal, es un poco más de trabajo. Si vas a la fuente, chorrea. Si vas a la lluvia, es mejor. Pues esto es el camino de perfección, pero ahí viene el problema. Ella hace esta pregunta. Mis hijas me preguntarán, ¿dónde está su madre? Pues yo estoy antes del pozo, porque cuando voy a orar, no sé orar. Y digo, denos en lo que quisiere. Siquiera hay agua, siquiera se queda. Ahora nos quedamos pues un poquito más, es verdad, con lo de Madre Inés, ¿eh? Estamos explicando un poquito su itinerario, que es una dinámica, la novedad de la meditación, la norma evangélica, es como un itinerario que ayer explicamos un poquito, es meditar en la Sagrada Escritura, dice, es todo el Santo Evangelio. Y dice ella, no se me pasa un día sin meditarlo. Entonces ella dice que hay que vivirlo, ¿eh? Dice, no siente amarlo sobre todas las cosas, interrogante, ¿no siente su alma arrebatada tras él? Y no hace un esfuerzo supremo por imitarle. Son los sentimientos, o sea, yo medito y quisiera tener ideas fabulosas, emociones, propósitos, y después actuar. Sí, muy bien, a ver cómo actuarás, porque actuar sin la gracia de Dios va a ser difícil o imposible. Si es mejor sentirse pobre de solemnidad, pero amado. Entonces, el Evangelio, pues es esto, es sentirse amado por el Señor, para llegar a ser una copia fiel de Jesús, ¿eh? Ser una copia fiel de Jesús. Porque su Evangelio no cambia, ni cambiará nunca. Pero entonces imitando cuanto más podamos sus virtudes y ejemplos. Es Jesús, ¿eh? Hoy hemos leído hoy tal vez lo de la Magdalena y cómo Jesús, lo mismo que trata antes a la samaritana y a otras personas, pues a la Magdalena, y cómo poco a poco la va llevando para que le descubra que es Él. Cuando le llama por su nombre, se siente acogida, escuchada. Entonces la encuentro.
la Madre Inés dice Jesús que es palabra del Padre y quiere entrar en el corazón. Hemos leído esta frase antes, ¿no? Entonces dice, a los pies de Jesús, como María de Betania. Como saben, en el pasado se creía que María de Betania era la Magdalena. Incluso se discute si es la Magdalena la que lloraba como pecadora también. Dejemos estar la cuestión histórica, que es muy difícil. Pues parece que la María de Betania es otra, según parece, ¿no? Pues entonces ella explica, Madre Inés, dice ella, en donde se indemnizada su alma de la incomprensión e ingratitud. Sentirse rendida, humilde y amante a los pies del mansísimo Maestro. Igual, pues estar a los pies del Señor. Ella lo aplica luego al sagrario, ¿bien? Porque va unido. La palabra y la Eucaristía y la comunión van unidos, ¿eh? No se puede separar, se puede distinguir, hay momentos especiales, ¿no? Entonces, a los pies del sagrario. Conocer ahí más y más el corazón de Jesús, que se me retrata, ¿ven? Esto sería interesante ver en cada palabra del Evangelio los sentimientos de Jesús, porque uno tendría que vivir en armonía. Si un músico con solo 5 cuerdas puede sacar una melodía fabulosa, pues uno que está habituado a meditar el Evangelio sin inventar nada, va descubriendo los sentimientos armónicos de Jesús. Dice ella que se me retrata el corazón de Jesús, ¿eh? La mejor meditación del Evangelio es junto al sagrario. Quien quiera conocer cómo es Jesús, estúdienlo los santos evangelios, medítelos todos los días al calor de la santa adoración. Allí está retratado Jesús al vivo, resplandeciendo sus divinos atributos. Entonces ella invita pues a seguir cada día, dice ella, seguir al día la liturgia de la Santa Misa. Claro que no es obligación a veces porque puede haber una celebración especial, ¿no? O un retiro, una asamblea, ya sabemos. Pero es el valor que tiene la liturgia porque es palabra que es eficaz. Y además, al ser comunión, donde están 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo, Padre, que sean uno para que el mundo crea. Entonces hay una eficacia de santificación y de evangelización. Pues todo esto nos llevaría a esta armonía de ser servidores gozosos, dice el concilio que hemos de expresar el gozo pascual. Por tanto, no es el gozo de un éxito, es el gozo pascual que pasa por la cruz. Gozosos de la palabra, pues en un cambio de época. Entonces supone esto en nosotros una respuesta vivencial a una llamada. O sea, es un disparate leer la palabra de Dios o estudiar la teología sin sentirse llamado. Ahí tenemos otra referencia. Ya me lo han escuchado alguna vez. Hace relativamente poco que el Papa dio, bueno, el año pasado, ¿no? Una bula especial. Hay que cambiar los estudios de las universidades. Y naturalmente esto es de siempre, porque hay bulas anteriores, ¿no? Hay que mejorar los temas, los profesores, todo, modo de estudiar. Muy bien. Pero hay un prólogo o un proemio donde dice que no se ha aplicado el concilio. Porque el concilio dice, en el decreto sobre la formación para los futuros sacerdotes, número 14, que todo lo que se les explica es alrededor del misterio de Cristo. Bien, entonces, es una respuesta vivencial a una llamada. ¿Qué es teología? La palabra de Dios reflexionada. Fides quaerens intellectum. La fe que busca una reflexión. Si no, no es teología. Y si es palabra, tiene que ser vivida. Es una llamada. Por ejemplo, pues entonces el profesor debe ayudar. El profesor que explica materias eclesiásticas o teológicas está formando santos, apóstoles, predicadores, misioneros. No forma otra cosa. Pueden ser laicos, religiosos, sacerdotes. Entonces, supone, por parte del profesor, por parte del predicador, por parte del catequista,
supone una persona que está moldeada por la palabra. Y por tanto, una palabra que es de Dios y que supone contemplarla. Una palabra que la celebramos, se actualiza, y luego al actualizarla recibe luces nuevas que se transmiten al futuro. Si tenemos más luz ahora que hace 20 siglos. La palabra es la misma, pero el Espíritu Santo ha ido dando luces y emociones. Entonces, es palabra que la celebramos y la vivimos. Entonces, el Evangelio acontece. Esta palabra acontece. Esta es la gran realidad. O sea, es aquello que decía una catequista, ¿no? Mi hermana concretamente decía que cuando terminaba la catequesis llevaba los niños ante el sagrario y les decía, todo lo que os he explicado está aquí. Pues es esto. O sea, el Evangelio acontece. Es Jesús que se nos hace contemporáneo, se actualiza. Ven, incluso aquí hay una cuestión que tendría que estudiarlo mejor en la historia, porque historia no significa datos eruditos para poder, y pues yo sé nombres, sé fechas, sé acontecimientos. No, esto no es la historia. La historia tiene una dinámica. Entonces hay que ver cómo en la historia de la Iglesia se ha ido actualizando el Evangelio. No se ha aumentado la revelación, no hay nueva revelación. Se comprende mejor, se vive mejor, se actualiza. Y por tanto los santos de cada época, pongamos Santa Magdalena, o Santa Madre Inés ahora, ¿no? Pues los de cada época nos han actualizado el Evangelio, recibimos una herencia, nosotros la aumentamos, esta herencia, y la transmitimos. Y estos son los dados, los santos, ¿no? Que son como un bordado evangélico, moldeado por la palabra, por la Eucaristía, por la comunión eclesial. Aquí tendríamos una pregunta de discernimiento. ¿Cómo sabré yo si mi oración es verdadera? ¿Cómo sabré yo si he contemplado la palabra? La única señal es la caridad. No hay otra. Porque es la palabra de Dios, amor. Si no vivo la comunión fraterna y eclesial, no he entendido nada de la palabra. Podré tener mucha erudición técnica, sí, pero la palabra va más allá de la técnica. Entonces son los santos que son como un bordado evangélico que se ha ido moldeando poco a poco, forjando, como dice la expresión Madre Inés, ¿no? Y esto supone por parte nuestra del pastor una tarea permanente en nosotros, para irnos formando, escuchando, estar atentos. Por ejemplo, yo sugeriría seguir al Papa, solamente que fuera el Ángelus de cada domingo, Origine Caeli cuando es Pascua, ya lo hizo Benedicto XVI. Yo le fui siguiendo cada semana y ahora también. Está explicando el Evangelio y siempre es nuevo, pero aplicándolo a la actualidad, pues es el pastor que vive pendiente, no es rutinario, es una tarea permanente, y el mismo que se está cambiando es el predicador, porque nadie es perfecto. Entonces ayuda a los demás y contagia a los demás. El Evangelio se contagia, anunciándolo se contagia si es testimonio, pero esto lo veremos más bien mañana. Bueno, aquí tenemos pues este tema y ya lo hemos aplicado un poquito a Madre Inés. Ya digo, yo he preferido hablar un poquito más con espontaneidad, en lugar de ir leyendo, pero los escritos los tendrán y también el itinerario bíblico que va siguiendo Madre Inés. Y ahora, como es el día en que ella falleció, el día 22 de julio, hoy les he dicho que yo me encontraba de viaje, y antes de marchar, el mes de junio, telefoné a Madre